En su texto acerca de la evaluación, Wheeler explica que la evaluación es la etapa final del proceso de lo que llama el currículum. Las etapas previas incluyen el planteamiento de objetivos, la selección de contenidos, la selección de experiencias de aprendizaje, la puesta en práctica de las experiencias de enseñanza y aprendizaje. La evaluación. La evaluación se basa en la valoración y la medición para poder describir los cambios de conducta generados y no generados a partir de los procedimientos planificados, lo cual permite comparar las conductas reales con las esperadas, que son descritas en los objetivos. La comparación entre lo real y lo esperado permite llegar a conclusiones y tomar decisiones sobre acciones futuras. Para poder evaluar es importante distinguir las diferencias entre la evaluación, la valoración y la medición. De estos tres términos, la evaluación es el más amplio, y se refiere al proceso por el cual generamos juicios y determinamos si los cambios después de la aplicación de un procedimiento fueron los deseables. Por lo tanto, la evaluación no puede ser emitida hasta que no se lleve a cabo una valoración. La evaluación se pregunta si la experiencia educativa era la adecuada y qué método es el mejor para lograr los objetivos planteados. La finalidad de la evaluación es proporcionar datos sobre el carácter, sentido y medida de los cambios de conducta provocados por los esfuerzos educativos y guiar las fases del currículum que sea necesario. En la vida cotidiana, los niños están constantemente midiendo, evaluando y valorando los cambios de conducta en sí mismos y en los demás. Por ello es preciso contar con el alumno en medida en que sea posible para evaluar su propio aprendizaje. Si los alumnos no tienen conciencia de cómo aprenden y bajo qué condiciones aprenden más, la transferencia será escasa. El estudiante que se ha habituado a que alguien lo examine no ha aprendido a organizar su propio aprendizaje. Comprobar continuamente la realidad no solo mejora el aprendizaje individual, también mejora la estructura del grupo y ayuda al individuo, motivándolo a plantear metas a corto y largo plazo adecuadas. La taxonomía de Bloom para la dimensión cognitiva describe 6 niveles que pueden ser utilizados para plantear objetivos de aprendizaje y de evaluación. Los test y los exámenes son instrumentos que pueden medir datos que pueden utilizarse en la evaluación, pero no deben usarse como única evidencia. Los test estandarizados generalmente tienen suficiente validez y fiabilidad. La valoración es un prerequisito de la evaluación y se pregunta si existió un cambio. ¿Cuánto se cambió y en qué sentido? La valoración es el término que designa el proceso de investigar el nivel que un grupo en particular logra conductas esperadas. Por otro lado, medición es el término más restringido y se refiere al uso de una escala para saber o determinar los logros esperados. Es muy importante, por lo tanto, tener claro cuál es la conducta del alumno que nos interesa, y considerar qué factores ambientales pueden influir en dicha conducta. La motivación del alumno y las fases previas a la evaluación para valorar adecuadamente el efecto del programa de aprendizaje. A continuación se describen características que, según el autor, debe de cumplir el proceso de evaluación. Continuidad. Se refiere a la continua retroalimentación durante el proceso de enseñanza en clase a los estudiantes, ya que si el alumno carece de información sobre sus progresos, puede llegar a conclusiones falsas sobre sus logros, habituarse a actitudes equivocadas o aprender métodos de trabajo inadecuados. La evaluación continua del aprendizaje del alumno le permite plantearse metas realistas y la evaluación continua del desarrollo del curso le permite al docente avanzar o tomar decisiones acerca del mismo. Coherencia. La evaluación debe valorar aquello que el currículum valora. Es decir, se evalúa de la misma manera en que se han jerarquizado los objetivos de aprendizaje. Comprensividad. De manera ideal, es necesario evaluar cada objetivo de aprendizaje, considerando la situación inicial de los niños, el avance y en qué medida de alcanzaron los objetivos. Objetividad. Se debe tratar de conseguir que cada instrumento de valoración sea lo más digno de confianza posible, de manera que pueda utilizarse como prueba fidedigna en el proceso de evaluación.
evitando adscribir a un dato más o confianza o validez de la que realmente tiene. Validez. Existen varios tipos de validez. La validez empírica. Se refiere a la coincidencia entre lo que mide un test o prueba y lo que se supone debe de medir. La validez de contenido. Se limita a indicar hasta qué punto un test es una prueba representativa de la materia tratada. Validez concurrente. Se refiere a la proporción en que la conducta elicitada por el test corresponde a algún criterio externo que existe en aquel momento en el repertorio de conductas del alumno. Validez predictiva está relacionada con el grado en que la puntuación del test está asociada con la conducta futura. Validez del constructo se refiere al uso de las puntuaciones de los test para hacer inferencias con la teoría en la que se basa el test. Si los objetivos no están formulados claramente, no se puede evaluar. Por lo tanto, el que valora se ve forzado a establecer unos objetivos. Si los objetivos no están definidos claramente y los exámenes no comprueban todos esos objetivos de manera válida y confiable, puede haber diferencias de opinión sobre los niveles medios alcanzados. Los niveles medios son los niveles deseables de consecución que deben expresarse operativamente como resultado de la enseñanza. Entre los tipos de evaluación que existen podemos citar la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa o continua. En todo proyecto formativo deben establecerse las acciones a través de las cuales se van a evaluar a los estudiantes y sus evidencias. Esto implica determinar aspectos tales como el tipo de evaluación, las estrategias de evaluación, las oportunidades de mejora y otros aspectos importantes en el proceso. Evaluación continua o formativa. Se realiza durante el proyecto con el propósito de lograr el mayor nivel posible de desempeño de los estudiantes a través de las evidencias. La evaluación formativa está orientada a que el docente, como agente evaluador, logre regular el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formadora se dirigiría a promover que el alumno sea quien aprenda a regular sus propios procesos de aprendizaje. Es importante recordar que son susceptibles de evaluación formativa las actividades en enseñanza, así como los contenidos, los materiales, las actitudes, los conocimientos y las habilidades, pero cada uno de estos elementos debe ser evaluado de manera diferenciada. Durante este semestre, es importante que después de aplicar un instrumento de evaluación, reflexionemos sobre la funcionalidad del instrumento con que se realizó la evaluación, los criterios planteados y los indicadores para incluir en el reporte final una conclusión acerca de qué tan efectivos fueron los instrumentos y estrategias para evaluar que incluimos en el plan de trabajo. Evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al desarrollo de un proceso educativo cualquiera que éste sea. Para Díaz Barriga y Hernández 2010, la evaluación diagnóstica inicial se realiza con la intención de obtener información precisa que permita identificar el grado de adecuación de las capacidades cognitivas generales y específicas de los estudiantes en relación con el programa pedagógico al que se van a incorporar. De esta manera, se pueden obtener dos tipos de resultados. Los que manifiestan que los alumnos son cognitivamente competentes y que en consecuencia, pueden ingresar sin ningún problema al proceso de aprendizaje correspondiente. Aquellos otros en los que un número significativo de los alumnos demuestran no poseer las capacidades cognitivas mínimas necesarias para abordar con éxito el proceso, para lo cual se puede modificar la programación para que haya una mejor adecuación entre la capacidad cognitiva y el programa escolar, o bien, se puede solicitar a los estudiantes participar en algún curso o lección preliminar. La evaluación diagnóstica identifica y utiliza continuamente los conocimientos previos de los alumnos luego de que se inicia una clase, tema, unidad, etc. En resumen, lo que importa es estimar el punto de partida de los alumnos y del grupo en lo general con quienes se está trabajando y así poder realizar los ajustes pertinentes, o bien determinar un pronóstico sobre las posibilidades de aprendizaje que estos tienen. Para la evaluación diagnóstica es importante identificar y decidir cuáles son los contenidos principales que se proponen para el curso o unidad temática. 1. Determinar qué conocimientos previos se requieren para poder abordar construir los contenidos principales propuestos. 2. Cuáles son los conocimientos, procedimientos, habilidades, o valores previos necesarios para abordar el tema siguiente.
3. Selección y diseño de un instrumento pertinente. ¿Qué instrumento o técnica de evaluación ayudarían a identificar los conocimientos previos de los alumnos con suficiente sensibilidad y eficacia? 4. Aplicación de la técnica o instrumento. 5. Análisis y valoración de resultados. 6. Toma de decisiones pedagógicas sobre ajustes y adaptaciones en la programación, actividades, estrategias y materiales didácticos. Para la evaluación diagnóstica se sugiere utilizar una lista de cotejo y fichas individuales para el registro de las observaciones.